Bienvenido, un placer, como siempre, que nos acompañe. Muchas gracias por venir, Jorge. Un gusto cada vez que nos acompaña, además un especialista. Y hablamos con Roberto sobre esto que significó un paso tan importante en la vida institucional de la Argentina, leerlo 25 años después. Así es, sí. Y a su juicio, ¿qué nos dejó como aporte y cuáles son las deudas de esta reforma? Bueno, digamos, ha habido dos aspectos principales, un aspecto político, ¿no es cierto?, y un aspecto institucional. El aspecto político tenía que ver con el deseo del presidente Carlos Menem de hacerse reelegir. Cosa que ya había pasado y se había intentado en el gobierno de Alfonsín, que era del otro partido, y que había fracasado, digamos, en su periodo. Frente a la posibilidad de que esto se diera, digamos, por iniciativa del propio gobierno de Menem, ¿no es cierto?, se llegó a un acuerdo, fundamentalmente entre Alfonsín y Menem. Y, digamos, para que se haga la reelección, que era lo que Menem quería, y como contraprestación, ¿no es cierto?, Alfonsín pedía de que se estableciera un sistema de, en vez de 2 senadores por provincia, que sean 3. Como consecuencia de que había habido algunos periodos en que prácticamente el Senado había sido del partido del gobierno. Monocolos. Exactamente. Entre el año 46 y 50, en el primer gobierno de Perón, eran todos peronistas los del miembro del Senado. En el gobierno de Frondizi, 58 a 60 y pico, que fue, digamos, también eran todos de la Unión Radical Intransigente en ese momento. Bueno, digamos, se llegó a un acuerdo en eso, pero se lo completó con una serie de aspectos que tenían que ver con la actualización de la Constitución, fundamentalmente de su segunda parte. Y de los 11.954 palabras que tiene la Constitución actual, prácticamente digamos, la Constitución anterior tenía casi la mitad. O sea, se hizo una ampliación muy grande en muchos otros temas, no solamente en la conformación de los poderes, sino también en alguna declaración de derechos muy importante, digamos, derechos que se habían desarrollado más en los últimos tiempos, como por ejemplo las cuestiones ambientales, como por ejemplo las cuestiones informativas, el derecho a la información, o algunas garantías importantes como había sido el habeas corpus, el amparo, el habeas data, las acciones colectivas, etcétera, que tenían que ver con lo que sería la primera parte de la Constitución, que es donde se declaran las declaraciones de derechos y garantías. Y después, respecto a la segunda parte, también se hicieron algunas modificaciones, no solamente el tema de la reelección presidencial, sino también algunos otros aspectos. Por ejemplo, se creó el defensor del pueblo, se le estableció categoría constitucional a la Auditoría General de la Nación, que es la que controla las finanzas del gobierno nacional. Se estableció el Consejo de la Magistratura, que es un paso previo para la designación de los jueces, donde se toma concurso, etc. Bueno, aparte de algunos otro tipo de modificaciones, esto último, ¿no es cierto?, no lo primero, lo político, ha sido lo más positivo de esa reforma constitucional. Quizás, lamentablemente, con el pasar de estos 25 años, ha sido más importante y sigue siendo más importante el tema de tratar de prolongar los gobiernos, ¿no? sea a través de las reelecciones o sea a través de que la esposa o que la amiga, ¿no es cierto? Que la gobernación sea un bien ganancia. Exactamente. Y lamentablemente todo eso ha producido, digamos, un debilitamiento de las instituciones. No estoy hablando de la reforma ahora, estoy hablando de lo que pasa hoy con esa reforma que ha sido muy buena. El inventor de la República, ¿no es cierto?, que fue Montesquieu, allá él murió en el año 1755, así que mucho tiempo atrás, incluso de la Constitución argentina y norteamericana, él quiso, ¿no es cierto?, cambiar el sistema monárquico unipersonal, donde el poder estaba concentrado en una sola persona, a un sistema republicano, para el cual después los constitucionalistas crearon, ¿no es cierto?, la división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, la federación, el gobierno nacional, provincial, municipal, los partidos políticos, etc. ¿Por qué? No es para dividir, ¿no es cierto?, bloquear y crear un conflicto. No, es casualmente para ampliar la posibilidad de la participación y de la confluencia de aportes, ¿no es cierto?, que todos tienen que hacer.
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los partidos políticos, las distintas asociaciones. Claro. Y Jorge, ¿por qué cree usted que no hemos llegado a tener políticas de Estado en todos estos años? Bueno, y casualmente, digamos, cuando creó todo esto, dijo lo siguiente, dice, en la fortaleza de las instituciones republicanas se corresponden con la fortaleza que tienen los principios. Y cuando los principios se debilitan, como ha ocurrido en los últimos tiempos, y donde la división de poderes es una forma, ¿no es cierto?, de tratar de que no exista la división porque concentramos el poder, ¿no es cierto?, porque designamos de juez, ¿no es cierto?, a un ministro o a una persona conocida, ¿no es cierto?, cuando tratamos de manejar el poder legislativo como una escribanía, ¿no es cierto?, entonces volvemos, ¿no es cierto?, o sea, no tenemos claros los principios, ¿entiendes? Claro, y no se pueden generar, lo que decíamos, políticas a largo plazo. Entonces tenemos que volver a educar, porque lamentablemente en nuestro país una de las cosas que tenemos que fortalecer es la educación, y la educación cívica. Y saber, ¿no es cierto?, que el dividir no es para crear grietas ni abismos entre las personas, sino que es para que nos entendamos mejor, y para que nos escuchemos, y para que no solo nos escuchemos, sino que nos entendamos, y que podamos llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, para solucionar, por ejemplo, las políticas públicas. No podemos encarar políticas públicas. Fíjese de todo lo que se ha conseguido en la Convención. Hace 10 años no tenemos defensor del pueblo, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura es inconstitucional porque la ley dice, ¿no es cierto?, que tienen que ser jueces de todas las instancias, no hay miembros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? El Congreso no funciona. El Congreso este año ha tenido 5 sesiones. Sí, años electorales está paralizado. Sí, el anterior también, ¿no es cierto? Pero le cuento, este año han tenido 5 sesiones y han aprobado nada más que 9 leyes hasta ahora. Todo esto se suple, por ejemplo, el año pasado dictaron 63, también que era muy poco en todo el año, ¿no es cierto? Pero el presidente dictó 50 decretos en necesidad de urgencia. Claro. O sea, estamos reemplazando las leyes por los decretos en necesidad de urgencia. Bueno, y tenemos, ¿no es cierto?, una justicia, por ejemplo, la justicia federal en la Argentina, hoy día, que tiene 900, casi 1000 magistrados, actualmente tiene 250 cargos vacantes. La misma cantidad que tenía en 2015. Claro. O sea, algunos han nombrado y otros han renunciado, pero en definitiva seguimos sin justicia. Así es. Entonces, no es solamente que no nos gustan los fallos o que digamos que haya jueces a favor de este gobierno o del próximo gobierno, sino que no funciona la justicia como corresponde. Entonces, y da la sensación, perdón, Jorge, ahora, lo que dice usted, que puede... la gente interpreta como que de acuerdo al gobierno de turno funciona la justicia. Bueno, entonces, conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante, no es cierto? El llegar al poder, el ganar una elección, el hacer permanentemente campaña electoral, ¿no es cierto? O hacer efectivo, ¿no es cierto?, el cumplimiento y el respeto de los derechos de los ciudadanos. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos de toda esta debilidad institucional y esta debilidad de principio? El pueblo. Claro. Porque esto no es un problema, perdóneme, pero la gente cree que esto es un problema económico y que el problema, ¿no es cierto?, es que la gente no le alcanza el dinero. No, el problema es un problema político, porque los que gobiernan, ¿no es cierto?, no cumplen con los principios. Y por no cumplir con los principios, no tienen política económica, no tienen política de educación, no tienen políticas, digamos, que favorezcan al pueblo, que es en definitiva el que los designa. Así que yo no quiero ser pesimista, pero quiero ser realista, porque estamos viviendo un momento muy difícil de la Argentina, tanto en lo político como en lo institucional. Y creo que lo institucional es muy importante volverlo a fortalecer. La mayoría de los convencionales constituyentes quisieron fortalecer, ¿no es cierto?, las instituciones, y lamentablemente yo les tengo que decir, incluso delante del doctor, que ha sido convencional constituyente, yo no lo pude ser porque perdí las elecciones en aquella oportunidad, pero en realidad, digamos, el buen trabajo que ellos hicieron no se compadece con el respeto por esos principios que a ellos nos movieron, ni a las cláusulas que ellos pusieron en el texto de la Constitución. Sí, y con el paso de estos 25 años nos encontramos con instituciones más debilitadas. Exactamente. Y sobre todo lejos de establecer consensos que nos permitan empezar en un futuro. Jorge, no tenemos más tiempo, la verdad que es un placer que nos haya acompañado como siempre. Un gusto recibirlo en nuestro programa y seguiremos hablando seguramente más adelante. Sí.